Muy buenas tardes, muy distinguidos y queridos amigos de la Sociedad Bolivariana. Tenemos en el día de hoy una conferencia sumamente interesante, que es los interrogantes sobre la vida y grandeza del Libertador, que nos va a presentar un gran historiador que tenemos nosotros aquí en la Sociedad Bolivariana, que es el doctor Alberto Abelló Moreno. Él es un historiador reconocido internacionalmente y aquí, por supuesto, un gran periodista, es codirector del Nuevo Siglo, miembro de la Academia Colombiana de Historia, también de la Academia de Historia de Bogotá, de la Sociedad Bolivariana de Colombia, de la Academia del Pensamiento, expresidente del Centro de Estudios Colombianos, exdirector de varios medios de comunicación, especialmente el Nuevo Siglo, el Excelsior Nacional, el Porvenir Internacional de México y de la agencia de noticias FCNA de los Estados Unidos. Entre sus obras muy importantes y su permanencia como analista magnífico de la situación actual y además conocedor profundo de nuestra historia, ha escrito varias obras, entre las que sobresalen Colombia Irredenta, Bolívar y Manuelita, La geopolítica del Caribe, Bolívar contrarrevolucionario, así como otros más de 200 ensayos históricos y sobre todo en algo que es muy capacitado, que es en política internacional. Precisamente hace unos momentos estábamos hablando sobre las consecuencias de lo que ha tenido el fallo de la Corte Internacional sobre la zona nuestra del Caribe. Muy interesante, pero parece que es positiva, aunque tiene muchas incógnitas y que todavía pues estamos pagando la indiferencia que ha tenido el gobierno de Colombia frente a este fenómeno. Pero hoy tenemos nuestra conferencia importantísima de este gran ciudadano y buen amigo, doctor Alberto Abella Moreno, a quien con todo gusto le ofrezco el micrófono para que nos deleite hoy una vez más con una conferencia tan docta como las que suele brindar. Adelante, mi doctor Alberto Abella. Bueno, como hemos hablado varias veces sobre el mismo tema, eh, hay que tratar de tomar un poco de distancia del Libertador y verlo con la mayor objetividad posible, no dejarnos llevar por la emotividad, por la emoción, sino tratar de llegar a él con aplicando las normas de la historia que nos permiten traerlo a la actualidad. Es decir, lo que permite la historia en la interpretación de los grandes personajes es reinterpretarlos en el momento que estamos viviendo. Entonces, es lo que vamos a hacer con Bolívar para que sea una charla amena, que nos recuerde ciertas cosas de él. Por eso hemos planteado algunos interrogantes en torno a Bolívar. Podrían ser miles los interrogantes en torno a Bolívar, porque es una vida tan movida, tan especial, tan rodeada de cambios y
permanente ebullición, diría uno, que se podría darle muchas interpretaciones a sus interrogantes. ¿Qué tenemos de Bolívar? Primero tenemos los antecedentes de la sangre, los antecedentes familiares. Hay algunos psicólogos, algunos intérpretes modernos de la mente humana, del linaje humano, que considera que no se debe tener en cuenta los antepasados, que cada persona es un mundo nuevo. Pero realmente en la sangre del ser humano, en sus genes, en su mente, está también un poco esa herencia que se lleva, buena o mala, atávica de los antepasados. En la de Bolívar, obviamente, nos encontramos con una serie de personajes nobles en España, muy interesantes, muy distinguidos, guerreros, valerosos, caballeros, que estuvieron en esas guerras continuas de España, porque es que qué otra cosa podían hacer los que tenían una vida independiente, se sentían hidalgos o eran hidalgos, que durante 800 años de guerra que había tenido España para reclamar sus territorios que están en manos de los moros, pues sencillamente la guerra, no hay otro recurso que la guerra. Entonces vemos que hay antepasados de Bolívar, esos antepasados vascos, muchos de ellos que estuvieron en la guerra, que libraron grandes batallas, que fueron gente que formaron en la milicia, ¿no? Nosotros vemos en el Quijote, recordemos que Bolívar había leído el Quijote como lo ha leído todo el mundo, lo ha leído, y al final de su vida decía que había habido 3 grandes majaderos en el mundo. Uno, el Quijote. Otro, primero Cristo. Segundo, el Quijote, y después Bolívar, él mismo. Los 3 grandes majaderos, decía él poco antes de morirse en Santa Marta. Entonces, alguna vez en la Academia de Historia de Caracas invitaron a que hablara al español, uno de los personajes más interesantes de la política española, de Franco, que fue el que, un abogado, un internacionalista, Fraga Iribarne. Fraga Iribarne tenía una característica, era español, pero había nacido en La Habana, porque tenía parientes en La Habana, había nacido en La Habana, en América, claro, ya una Habana liberada y todas esas cosas, pero sentía la hispanidad profundamente. Entonces, cuando él habla, algún impertinente en la Academia de Historia de Caracas dice, pero ¿cómo van a poder hablar a ese señor, a ese franquista? ¿Cómo van a poder hablar sobre Bolívar? ¿No? Y fuera de eso, alguien ataca lo hispánico en esa cadena. ¿Quién les contesta Fraga Iribarne? Mire, señores, si hay un personaje que represente auténticamente la caballerosidad, la dignidad, el sentido de empresa, la hidalguía, la noción del sentido del honor, las virtudes más caras de la hispanidad, es Bolívar. Porque Bolívar es totalmente hispano. Bolívar, ¿en qué época nació? ¿Cuándo nació? ¿Y en qué pertenecía Caracas en ese momento? Al Imperio Español. Sus antepasados habían sido funcionarios españoles, muchos de ellos, y otros se habían dedicado a expandir los territorios, a civilizar, a la producción. Una de las características de esta élite venezolana de aquella época es que era uno de los países con mayores minerales del mundo, claro, ya se sabía que había grandes minerales, pero también tenía una agricultura muy próspera. En cambio, en ese momento, la Nueva Granada tenía una agricultura más modesta y se dedicaba más a la minería, ¿no? Siglo XVIII, siglo XIX y parte del XVII, se destaca la Nueva Granada por la minería. Entonces, Venezuela tenía muy buena ganadería en aquel entonces y muy buena agricultura. Y él, una de las cosas que se han analizado en recientes trabajos históricos sobre Bolívar, era que él aprendió todas, no solo las faenas del campo, sino la parte semi-industrial también de la producción agrícola y todo lo que tenía que ver con la caballería, todo lo que tenía
diferentes cosechas lo conocía muy bien, desde muy niño le habían enseñado estas cosas porque ellos eran empresarios del campo. Entonces, no solo en el sentido de que era descendiente de uno de los fundadores de Caracas y de que tenían un solar reconocido en Caracas permanentemente, sino en el sentido profundo también de estar ligado a la tierra, porque a eso se le daba una categoría, un valor muy especial en ese entonces, que era considerar a la persona que estaba ligada a la tierra como que estaba ligada a la tradición, a la vida real, ¿no? En cambio, por ejemplo, Bogotá, Santa Fe, Bogotá, la sociedad en general muchas veces eran comerciantes también. En Venezuela había una distancia entre el comerciante, el terrateniente y el hidalgo. En Bogotá, no. López Miquelsen considera que eso era un avance de los bogotanos, que entonces puedan tener una venta de telas, una venta de esto, un comercio. Nariño vendía libros, todas esas cosas, se comerciaban cosas. Inició uno de los intentos más grandes de comercio, de trueque y de todas estas cosas, con el método de tratar de llevar la quina afuera del país y exportarla, cambiarla por cosas, por telas, por bienes que traía a la Nueva Granada y venderlos. Y como todos ustedes saben, por esa situación de ese comercio que organizó Nariño, que era de alto vuelo, muy interesante, interesantísimo, y muestra una capacidad empresarial importante, se vio envuelto en el lío de tener que responder por los dineros de la iglesia, por los diezmos que él tenía que recaudar en Bogotá. Él tenía debajo de una casita que hay entre la catedral y el Palacio Cardenalicio, había una tienda, una casa chiquita, sigue la casa chiquita ahí, donde en alguna época quedó era sede de un negocio de antigüedades, y en el sótano se ponían los recursos que recababa Nariño de los diezmos. Eran bastantes, eran los impuestos pues, que de la iglesia. Entonces ahí tuvo su primer lío con Nariño, con la corona española, porque le fue a hacer un arqueo y no estaba todo el dinero, lo cual no era ilegal, sino que él podía manejar ese dinero, pero en ese momento, obviamente, se había metido en ese gran negocio tan importante de la quina y el intercambio comercial, y parece que los hilos que había en México no habían funcionado y se le había podrido parte del material que había enviado allá. Y parte de la mercancía que había enviado a la que hoy es norte de Santander, pero que en aquel entonces era Boyacá, también no le habían pagado. Entonces, haber Nariño metido en ese lío. Y Bolívar, a su vez, en su vida cotidiana, cuando está a cargo de las haciendas, se encuentra con Briceño, uno de los vecinos de él, que era antepasado precisamente de un amigo tuyo que estuvo aquí en Colombia viviendo, y tuvieron líos de linderos de tierras, y estuvieron a punto de matarse después por los linderos, porque era de lo que se ocupaba el estanciero. Pero Bolívar, además de eso, cuando está en España y se enamora de una mujer, de María Teresa Toro, que era 2 años mayor que él, ¿no? Una muchacha muy interesante, muy bonita, muy atractiva, muy fina. Y él era muy joven, menor de edad, y entonces había cierta oposición de la familia, aunque tenían parentescos lejanos, cierta oposición a que se casara joven, que esperara un poco de tiempo, que madurara un poquito más. Y sin embargo, Bolívar, entre las cosas que tuvo, los gestos que tuvo con el padre de la que va a ser su esposa, le regaló unas grandes, apreciables cantidades de cacao, ¿no? Y el cacao era el oro de aquella época, por eso se hablaba de gran cacao. Gran cacao eran los exportadores de oro. Entonces, el mayor negocio de la época, ¿no?, era llevar cacao a Europa, venderlo a Europa, donde los suizos le pusieron la leche y se hizo el cacao, y eso en invierno pues era una delicia en todas las estaciones. Entonces Bolívar era lo que se llamaba un gran cacao. ¿Qué significaba ser un gran cacao? Pues significaba que cuando había cosecha las ganancias y la utilidad eran muy buenas, y por eso no es de extrañar que además de las tierras que tenía, de las herencias que había recibido Bolívar, de su padrino que también le había dado haciendas, ¿no?,
tuviera mucho dinero en efectivo, porque en aquella época no había bancos, muchas morrocotas. Y por eso da la casualidad que una vez está en Madrid con una camisa que tiene abotonadura de diamante. Entonces lo paran ahí en un lugar algunos aguaciles, ¿por qué anda con eso? Tal? Pero en realidad no era por los diamantes que sí llamaban la atención, sino porque creían que llevaba cartas de Mayo, el amigo de él que vivía donde el tío Palacios y donde vivía en ese momento Bolívar, que en algunas épocas, cuando las relaciones de la reina estaban malas con, con el príncipe de la paz, al que lo habían hecho ministro, lo habían hecho tan importante en España, pues tenía una amistad íntima con Mayo. Eso le permitió también a Bolívar ir a Palacio, conocer a Fernando VII, es decir, conocer las intimidades de la corte. Y entre otras cosas, son las mismas más o menos en casi todas las cortes del mundo, es decir, siempre hay un amante, siempre hay un amigo, siempre hay una infidelidad, siempre hay las intrigas, siempre las cosas, no es algo para sorprenderse, ¿no? Y Bolívar, pues, formado en la historia, también en la casa del Marqués de Ustaris, donde estuvo, donde fue, dice que fue donde más leyó. Parece que devoró los libros enteros, como que los masticaba también, en esa época que él estuvo ahí, porque él había llegado a España, desde luego, con muchas inquietudes intelectuales y muchos anhelos de conocer toda Europa, de todo, ya había, era el sueño de todo hispanoamericano importante, pero ya ha tenido maestros distinguidos, ¿no? En Caracas muy buenos, sacerdotes, a don Andrés Bello, el más grande gramático de la hispanidad, ¿no? Nada menos. Y desde luego a Simón Rodríguez. Y contacto con mucho viajero que llegaba a Caracas, porque era una ciudad cosmopolita, a la cual llegaba mucho viajero, mucha gente, ¿no? Allá había conocido a Humboldt, allá conocí a Humboldt. Entonces, Caracas era una ciudad donde despertaban grandes inquietudes y además, aunque no tenía grandes universidades, tenía colegios, tenía la Universidad de Caracas, pero no tenía muchas de nada. Ahí se forma Miranda, que es uno de los hombres más cultos que ha dado América. Se forma don Andrés Bello, pues es el padre de la gramática más importante que tuvimos. Y una serie de personajes interesantes, inclusive Sucre, aunque él es nativo de Cumaná, donde se va a formar en las milicias, estuvo en Caracas, en las Garaguas de Caracas, ¿no? En Caracas va a tener una gran formación, va a tener contacto con los generales franceses que ha llevado Miranda a Caracas. Hay una universidad en Estados Unidos donde se encuentran textos de Sucre que pertenecieron a Sucre y que se los dieron los generales franceses, en los cuales él subraya todos los varios aspectos y los comenta de lo que era la guerra en ese momento, lo que era la tecnología de la guerra. Entonces, obviamente, ahí observamos que en materia de infantería, pues el influjo fundamental era español, pero lo que es artillería, todos esos cambios que da en la guerra, el influjo era francés, el influjo venía de Napoleón, ¿no? Entonces, de repente, si miramos el conflicto en que va a participar Bolívar, en que va a participar Sucre, va a participar todos estos personajes americanos, nos encontramos con una figura determinante en su momento, que es la figura de Napoleón, ¿no? Napoleón, que es un noble, joven noble, de una pequeña isla de Córcega, que ha sido, pues estuvo en manos de España, estuvo en manos de Italia, estuvo en manos de los romanos, desde luego, pero que está en ese momento con los franceses. Entonces Napoleón era Napoleoni, ¿no? Era más italiano, ¿no? Siempre habló con un acento italiano, un poquito el francés, pero él había estado en la escuela militar más importante de París y se ha formado como artillero, pues, de alto vuelo, y es un técnico militar, es realmente un estratega, un militar muy capacitado y un hombre que al mando de una tropa es capaz de lograr lo que le ordenen, lo que sea, ¿no? A él alguien le preguntó una vez, eh, después de la Revolución Francesa, le dice, ¿usted qué hubiera hecho si el rey lo hubiera llamado a pedirle que lo apoyara contra los sediciosos, contra los rebeldes, contra los revolucionarios, ¿no? Los hubiera barrido de París a cañonazos, dice Napoleón.
y seguramente lo había hecho, había parado la revolución, ¿no? Pero recordemos que Luis XVI, cuando un batallón que él tenía, que era de Palacio, va y se toma uno de los cuarteles de los contrarios, ordena parar la acción y ese día lo iban a liberar, ¿no? De la presión que tenían las masas sobre él. Entonces no había esa voluntad política que vamos a tener en un Napoleón, porque ya se había puesto el gorro frigio del rey. Y cuando una sociedad, un rey o un presidente se pone el gorro frigio, principia a hacer el juego de la revolución, pues la revolución generalmente termina arrollándolo. Eso fue lo que le pasó a los 16, que termina en la guillotina, y que su esposa también, la bella María Antonieta, ¿no? Una mujer extraordinaria, muy querida, muy bonita, también es de guillotina. Entonces, Napoleón está ahí, en la revolución. Nos lo han echado al ejército, porque como es un noble modesto, pero lo han echado por ser un hidalgo ahí. Ya no tiene influjo en la corte ni nada, y apenas cuenta con una pequeña amistad con un hermano de Robespierre. Entonces el hermano Robespierre va a pedirle al hermano que nombre a Napoleón en unos cargos, que no sé qué, la intriga siempre que es necesaria en la política, en la vida de todo el mundo, pero no logran convencerlos de que Napoleón es buena persona, de que tal, que le tienen hostilidad a los militares y más a los pequeños nobles, porque en realidad muchas veces las familias muy trascendentales, muy importantes, desde luego disfrutan del poder, pero los que sostienen un sistema son los nobles de provincia, y a veces de lugares lejanos, como era el caso de Napoleón. Entonces, simplemente a Napoleón la fortuna va a ser que un oficial que lo conocía y que sabía su pericia militar, de repente, en una crisis que hay un puerto francés, donde no, Tolón, si no estoy mal, donde los ingleses han hecho lo que han querido, bombardeando las tropas francesas de la revolución, y las tienen prácticamente a punto de ser totalmente derrotadas. Este dice, no, necesitamos es un gran artillero, un hombre que sepa manejar artillería, y ese técnico, ese personaje es Napoleón. Entonces Napoleón va allá, precisamente afina los cañones, afina la artillería, y va a destruir varios de los barcos ingleses y le va a dar un cambio al sistema. Entonces principia a aparecer Napoleón, y ya Napoleón tiene fuerza, entonces le ayuda al hermano que sea diputado, ¿no? Y viene una serie de intrigas y de cosas muy misteriosas, como por ejemplo que Napoleón se enamore nada menos que la amante de Barras, una señora Josefina, muy bella, extraordinaria, cálida, era alta. Él le daba con su cabecita casi como a la altura de los senos de ella, y él se enamora, se prende a ella locamente, ¿no? Con esa decisión que tenía para todo, con ese empuje, con ese impulso vital que lo distinguía. Y Barras, que su mujer le hacía a veces escándalos por el problema de que tenía una querida, una cosa, una gran amiga, ¿no? Decide que lo mejor es que se case con Napoleón, ¿no? Y entonces, pero no hay que tenerlo cerca, hay que sacarlo de París. ¿Qué hacemos con Napoleón? Entonces, fíjense lo que es el destino, ¿no? Barras y otros resuelven que es mandarlo a Egipto, donde tienen problemas con los árabes y tal, para tenerlo bien lejos de París. En aquella época las distancias eran enormes, ¿no? Porque era en barco, a caballo, cosas de esas. Entonces, ya va a estar muy ocupado. Y preciso, recién casadito, Napoleón lo mandan allá. El día que se casó, por cierto, en la ceremonia civil francesa, ahí le preguntan el juez, ¿no? ¿Y usted cuál es su fortuna? Obviamente Napoleón estaba limpio, lo habían echado de la academia, no, era partidario de la corona, vivía en una pensión, en una guardilla encima de un bar, donde trató por un tiempo de escribir un libro que fuera una imitación de Werther de Goethe y que le diera fama como literato, ¿no? Pero trató en vano de hacer eso y no le resultó. Y el ruido de la taberna era terrible, no podía dormir bien ni nada, estaba en una situación espantosa Napoleón. Entonces, todo se confiaba en las intrigas, a ver un puesto, un comando, que le den un mando militar, pero no era fácil lograrlo, hasta que por fin, bueno, lo mandan a
allá a Egipto. Y en Egipto él se lleva varios sabios, varios pintores, varios literatos, varios antropólogos, una serie de gente. Tiene el talento de estudiar qué es Egipto. Siglos de siglos que Egipto había tenido contacto con Europa, que Julio César había estado en Egipto, que había tenido amores con Cleopatra. Y la primera cultura importante que hubo en esa región fue la egipcia, ¿no? Antes que inclusive que los mismos griegos, otras cosas. Entonces, las pirámides, todo tenía eso, ejercía sobre el mundo, sobre la gente, un atractivo especial. Y el solo hecho de que Napoleón no estuviera allá, que se hubiera enfrentado a los árabes, que hubiera conocido esos tesoros de todo tipo que había, arqueológicos y artísticos, y cuál era el futuro de esa parte del mundo, pues le da a Napoleón una vigencia y un atractivo romántico en Europa, eh, y lo hace más famoso en París que nada por sus hazañas, no por sus triunfos militares, porque en realidad no hubo mayores triunfos militares allá. Allá fue muy difícil la pelea cuando los árabes están en su medio, en el desierto, esas caballerías que tenían que también eran muy buenas, y los ayuda a la ventaja de estar en su propio terreno, pero Napoleón logra presentar una nueva visión del mundo africano, del mundo egipcio, a los franceses, y cuando regresa a París es un héroe, un hombre que ha sobrevivido semejantes calores, semejantes temperaturas, semejantes guerreros que han sido los árabes, pues, los guerreros más temidos eran árabes. Entonces él, que habían peleado con los griegos, habían peleado con los romanos, Amílcar de Cartago, nos acordamos de Amílcar que atravesó España, llegó con sus elefantes a pelear contra los romanos, ¿no? Una cosa, una proeza increíble, ¿no? Pues Napoleón había estado allá en ese lugar donde había nacido la religión, el cristianismo también y todo eso. Entonces le dio como un manto de mágico, una aura mágica a Napoleón, no solo como militar, sino como descubridor de culturas, como un hombre que trataba a otros elementos y los trataba de incorporar a la política de Occidente, de tender un puente con todos ellos, y esto le da una vigencia a Napoleón enorme. Pero Napoleón, ante todo, sigue siendo ese teniente, ese militar duro y recio que se ha formado en Saint-Cyr, que creía en unos valores eternos, en un sentido de las jerarquías, en un sentido de la disciplina, en un sentido del honor, en una serie de cosas de valores trascendentales. Entonces Napoleón no le gusta la revolución. Napoleón, como militar, es esencialmente conservador, es esencialmente partidario del orden, de la disciplina. Entonces Napoleón ve con muchas sospechas a los revolucionarios, con muchas sospechas a la revolución, pero a su vez adquiere un prestigio enorme como militar en medio de la revolución, del triunvirato que gobernaba Francia. Entonces él es el que se ha destacado, ¿no? El que más se destaca de todo, y de repente se convierte en el ídolo de los militares, en el ídolo de los soldados franceses. Entonces, pero son unas milicias organizadas, unas milicias jerarquizadas, unas milicias con gran artillería, con gran poder bélico. Entonces, es la espada la que va a hacer de Napoleón el personaje que se va a convertir en la historia. Y obviamente eso lo ve todo el mundo. Lo ve Bolívar, lo ven los americanos, lo ve toda la gente, que Napoleón es el hombre que va a cambiar las fronteras de Europa, el hombre con su espada va a llegar hasta Moscú, va a perder en esas guerras que tuvo Napoleón, 1,5 millones más o menos de soldados mueren batallando con él, ¿no? En las de Bolívar van a morir más o menos, en las guerras libertarias de Bolívar, las guerras de conquista, las guerras de libertarias, mueren unos 500,000 y pico, de los cuales 300,000 más o menos mueren en Venezuela, que es donde fue la guerra muerte más dura. Los otros van a morir en campos de batalla. Pero lo que más llama la atención es que las causas de las muertes son diferentes. En general, en las tropas de Napoleón se debe a los cañones, a la artillería, que juega un papel muy importante para derrotar al enemigo. En cambio, en las guerras americanas,
no hay ese poder de la artillería porque es muy difícil llevar los cañones, no hay muchos y es muy difícil llevarlos por las montañas, por esos lugares a 4.000 metros, subir un cañón, eso era terrible, eso, las mulas a veces se derrumbaban los caminos, se caía la gente, bueno, eso, había muertos llevando un cañón, eso. Por ahí hay una novela que es la historia de la llevada de un piano desde Cartagena al Socorro, de un alemán de dos que vivía allá, y eso fue una proeza llevar ese piano con muertos en el camino, derrumbes, de todas clases de cosas. Entonces, los muertos, más que todo en esas batallas de Bolívar, no es tanto por artillería, sino mueren degollados por la espada, por armas blancas, ¿no? Entonces son guerras terribles, ¿no? Donde en una batalla mueren acuchillados muchos y se llena de sangre, charco de sangre toda la América, pero esa era la manera de poder despertar enemigos, ¿no? Y Bolívar se encuentra, después de ese matrimonio con esa mujer tan bella en París, en Madrid, en una iglesia muy linda de ladrillo, yo estaba alguna vez allá, esa iglesia tan bonita, él va a regresar a Venezuela, eh, pero ya antes de eso, y después de eso también, va a hacer algunos viajes de placer, ¿no? A Europa, viudo, ¿no? Y cuenta que en un solo viaje de esos, en Londres, se gastó 150.000 francos. Y que él era el más exquisito de los personajes que había, el que más había disfrutado, ¿no? En Place Pigalle parece que se sabía, cuando hablaba con los de la Legión Británica, les contaba, mire, ¿se acuerdan ustedes de Panchita, la que había allá, que era no sé qué, Brigitte, la tal? O sea, allá donde tenían un lunar, cuál era de los labios más bellos, cuál era que el perfume le olía mejor, el aroma mejor. Es decir, se sabía todo de todas las muchachas que bailaban ahí y había disfrutado de esos momentos, pero con un placer inmenso. Es decir, él quiso vivir el máximo. Los que notamos, Napoleón le toca la dureza, muy joven, de haber sido echado de la vida militar porque ha caído el rey, de tener que vivir una guardilla, de pasar momentos terribles, y Bolívar, el americano, vivía como un príncipe en París, como una vida de gran señor que lo era, un gran cacao, es decir, eh, entonces un dandy, un petimete que llamaban, ¿no? Personaje fuera de serie, eh, algo jugador en aquella época, después dejó de jugar, ¿no? Que era más o menos lo que hacían los dueños de estas haciendas americanas cuando viajaban a Europa. Pero a su vez había tenido un gran contacto con la cultura y también había estado en una de las coronaciones de Napoleón. Y desde luego, Napoleón no solo influye en Bolívar, influye en toda la América y en el mundo entero en su época. Pero Napoleón, ¿qué hace? En vez de convertirse en revolucionario, en vez de destruir todo, en vez de incendiar todo lo que encuentra, no. Él obviamente logra sus objetivos a través de cañonazos, que son los únicos que cambian las fronteras, a través del sable. Pero luego impone el orden, impone la autoridad. Y Napoleón va a ser el gran autor del Código Civil. Él va a ser el que va a promover la reunión esa jerárquica entre los grandes legisladores franceses y juristas franceses para que se establezca el Código Civil, que es que él cambia el sistema de gobierno de siglos por medio del cual los reyes podían, mediante una norma de ellos, una letra de caché que llamaban encarcelar a alguien o cambiar la situación o arruinar a alguien o apoderarse de sus bienes, ¿no? Porque también la historia de las monarquías pues, era terrible, era una historia de luchas, de guerras. Es decir, si uno mira, por ejemplo, cómo fue en España, en esos reinos, hubo casos en que por la corona se mataban hermanos contra hermanas, primos contra primos, familiares, de todo. Es decir, la propia reina Isabel estuvo a punto de que la matara al hermano para quedarse con la corona. Bueno, todas esas cosas que pasaban en aquel entonces eran también duras, ¿no? Eran sistemas bélicos a veces, no solo las intrigas ni nada. Entonces, estos tiempos que estamos viviendo hace 200 años para acá de relativa paz, que todo se hace por medio del voto y por medio del sufragio, que son han sido tiempos extraños a la humanidad. Es decir, esos son los grandes avances del siglo XX, siglo XIX,
Pero generalmente las conquistas se lograron por medio de sangre, por medio de sable, por medio de la violencia, por medio de crímenes horrendos, por medio de batallas espantosas. Entonces, muchos se preguntan, bueno, pero ¿qué sentido tiene que Bolívar haya visto a Napoleón, que Bolívar haya visto lo otro, que Bolívar estaba en esa Europa romántica, donde todo el mundo quería jugársela en una tarde, jugarse la vida, jugarse el vestido, en una batalla cualquiera, como se la juega Napoleón en Waterloo? En Waterloo se decidió el destino de Europa, perdió y terminó pues en una isla totalmente derrotada. No, Bolívar, en medio de esas tormentas que le toca vivir, de ese sistema explosivo que hay en Europa, de todos esos cambios que ha habido, invadida España, de todo, ¿no? Bolívar, que estuvo un tiempo, ya lo vemos, de joven dandy en Europa, gastando dinero, enamorando mujeres muy bellas, a su prima, a la famosa Fanny, pues que todos ustedes saben todas las historias amorosas y conocen las cartas que se cruzan entre ellos, ¿no? Él tiene algo en su propia intimidad, en su propio corazón, que lo lleva a volver al terruño. Entonces vuelve con su esposa a Venezuela, quiere estar en el terruño, quiere estar allí aislado del mundo, no participa casi en los procesos revolucionarios que hay en Caracas, y el amor, lo domina el amor, y a ella le agarra una de esas fiebres que dan en el trópico, ¿no? Y se le muere como al año. Están viendo ahí esa mujer que él amaba, que él idolatraba, que había jugado todo por ella, la había llevado a España, allá, la Elena, la famosa hacienda de ellos, tenía ingenio azucareros, esas cosas. Y eso lo deja totalmente anonadado. Es decir, la pérdida de su esposa, su futuro, muy jovencito, lo lleva a hacer otro viaje a Europa, a gastar mucho dinero, muchas cosas para tratar de recuperar o el deseo de vivir en esa época romántica. Y finalmente, ya cuando regresa otra vez a Caracas, pues ya Napoleón ha ocupado a España. Entonces está ligada la vida de Napoleón, la vida de Bolívar, la vida de Francia, de Europa, la vida de España y nuestras vidas en la historia. ¿Por qué? Porque al Napoleón apoderarse de España, mandar sus tropas a España, pues obviamente crea una crisis absoluta y total en el imperio americano. Es decir, América queda desconectada de Europa, queda acéfala a la monarquía. El rey era un personaje venerado muchísimo en América, entonces ya el rey está prisionero. Entonces la gente aquí se pregunta, pero ¿qué pasa? Nosotros creíamos que el rey era poderosísimo, que era invulnerable, que nadie podía usar nada contra él, y ahí vemos que Napoleón lo metió en la cárcel, ¿no? Bueno, Napoleón, que no hizo, pero empresas dejó acéfala a la América. Entonces ahí viene el gran interrogante que se hacen todos. ¿Por qué, si es verdad que en América no querían a España, si es verdad que ya estaba cansado del régimen hispanoamericano, por qué no se rebelaron todos a un tiempo, ¿no? Pues resulta que no, que más bien el pueblo americano, grandes sectores de los indígenas eran partidarios del rey, de la corona, ¿no? Entonces, más bien, el 20 de julio, por ejemplo, en Bogotá, día de mercado, salieron a protestar contra el virrey, que era el virrey Amar y Borbón, un personaje de cierta importancia en la vida política española, y gritaban, abajo el mal gobierno. ¿Pero cuál era el mal gobierno? El gobierno de él, porque lo consideran afrancesado. Entonces, a los afrancesados, o sea, eran partidarios de la ocupación de Napoleón en Francia, los que aceptaban la ocupación, no los querían. Entonces, el pueblo grita es contra los partidarios de Napoleón en América, está gritando, y viva el rey, gritaba. El rey, pues, era Fernando VII, el padre, porque también en España había crisis, y la crisis era que el padre estaba contra el hijo contra el padre, pues. Entonces, las crisis cuando llegan con todo, ¿no? Pues pelean las familias, pelean los poderosos, pelean los débiles, hasta allá. Entonces el imperio
en cierta forma a principio de deshacerse a pedazos, pero ese imperio estaba fundamentado en el derecho, estaba fundamentado en la autoridad, estaba fundamentado en la región, muchos factores importantes, porque había establecido primero varias cosas que son trascendentales para América. Un idioma, que se podía hablar de punta a punta de América, que es el castellano, ¿no? Y un sentido de la hispanidad y un sentido de la vida nuevo, moderno y un cierto goce de la libertad en medio de regímenes que eran obviamente severos, pero de todas maneras en América se respiraba un aire de libertad, es decir, los virreyes tenían poder, los presidentes tenían poder, los antiguos descendientes conquistadores tenían influencia a través de sus haciendas, pero había mucha libertad para la gente normal y poco a poco el clima ese de libertad se iba extendiendo por todas partes y permitía que hubiese mucho comercio, que hubiese mucha, inclusive que se desarrollara, al haber mucha gente, al hacer muchos criollos acá, se necesitaban universidades, más de 30 y pico de universidades, se hizo España en América, es una labor cultural que no ha hecho nadie en el mundo, ¿no? Y fuera de eso había el poder civilizador de la iglesia, que fue algo extraordinario de la Compañía de Jesús, y otros grupos clericales muy trascendentales. Y entonces en América nos vamos a encontrar que muchos quieren que siga el imperio español, no están contra el imperio español, no están contra el rey. ¿Y qué pasa? Que Bolívar, ya muerta su esposa, y en el Cabildo de Caracas tiene alguna intervención modesta, está apenas comenzando, ¿no? Se muestra ya partidario de la República. Es decir, él quiere que haya un sistema republicano, que las gentes elijan a sus gobernantes, no quiere una corona para México. Esa es una de las primeras intervenciones muy breves, muy sencillas, ¿no? Y luego ya sí va a querer jugar un papel más importante. Y como era rico, como era poderoso económicamente, la Junta decide que vaya a Londres y que trate de entablar conversaciones con la corona británica, porque ¿qué era lo que pasaba? España había ensayado un sistema autárquico en toda América, por medio del cual lo que se producía era para España, ellos decían cuánto se producía, cuánto tabaco se había producido, un sistema económico muy interesante, y aunque a veces había algunas compuertas, generalmente las mantenía cerradas para los productos extranjeros, en medio de lo que ya se avecinaba, que era la revolución industrial. Entonces, ya Inglaterra, los ingleses han sido muy especiales, no solo desde el punto de vista militar, no solo desde el punto de vista de la conquista y comercial, sino también industrial y político, geopolítico. Entonces, ellos ya necesitaban abrir los mercados y no querían pues ese sistema autárquico español. Entonces, Bolívar coincidía con eso. Pues, porque en la política, desde luego, hay que tener intereses a favor o intereses en contra también para moverse. Entonces Bolívar representaba a esos grandes cacaos venezolanos que querían exportar, que querían comerciar libremente, que querían ganar más, que no dependieran de las casas comerciales que había con intermediarias entre España y América, ¿no? Entonces Bolívar va allá, va con su maestro Andrés Bello, que era la misma edad que él, pero era un genio, pero la misión va a cargo de Bolívar, ¿no? Entonces, porque es pues el personaje poderoso, prestigioso que hay en ese momento, y don Andrés Bello va en calidad de secretario de la misión con otros más. Y es muy interesante porque Bolívar va a ser recibido, va a uno de los mejores hoteles de allá tienen un libro de quienes iban a visitarlo, que sale el Lord no sé cuánto, el Conde no sé qué, el Chesterfield tal. Entonces se reúne con la gente más importante y más interesante de Inglaterra y desde luego allá con Miranda. Miranda pues era el gran venezolano que había luchado por la libertad en todas partes, hemos hablado de él, había estado en Francia, había estado en África, había estado en la independencia de Estados Unidos, un personaje fuera de serie, de una cultura extraordinaria, sabía griego, sabía varios idiomas, es decir, era un personaje increíble, Miranda, producido en medio de qué, en medio del Imperio Español. Su padre sí era canario, español, y se ha producido en América. Es decir, o sea que
como Olavide, por ejemplo, otro personaje de la cultura que se ha nacido en Lima, ¿no? Monteagudo en el otro lado, y así una serie de elementos que seguramente si no hubiera habido esa tragedia, esa guerra, esa independencia, hubieran figurado mucho en regímenes civiles, regímenes políticos estables, y hecho grandes cosas por América, porque lo que va a determinar el destino americano es que se va a trazar a cañonazos, es decir, a golpes de guerra y de sable, porque en 1805, más o menos, ya nos encontramos con que Morillo eh, va a atacar a Cartagena, la va a sitiar, ¿no? Y, y, van a haber miles de muertos en Cartagena, una ciudad pequeña. La ciudad heroica era una ciudad extraordinaria de la Nueva Granada, era la ciudad quizás más importante en ese momento. Ahí pasaba un gran tiempo el virrey, otro lo pasaba en Bogotá. Y eso va a marcar la guerra en esta parte del continente, es decir, eh, al, 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 no dejar una capacidad de negociación, al no permitir una intermediación de otros terceros para que las cosas se resuelvan por vías legales, por vías diplomáticas, por vías de negociación, lo de Cartagena va a influir muchísimo en toda esta parte nuestra y se va a convertir a la larga en algo terrible que va a ser la guerra a muerte en Venezuela. Esa guerra a muerte en Venezuela van a morir como unas 300.000 personas en un pequeño país. Eh, y eso va a ser espantoso. Entonces nosotros tenemos que en esta parte de América la guerra va a ser terrible, crudelísima, y en esa guerra va a estar Bolívar, le va a tocar a él, que era un hombre pacífico, que era un hacendado, que era de que le gustaba la prosperidad, le gustaba el desarrollo, le gustaba la fidelidad y ejercer su influencia de la sociedad por medio del discurso, por medio de la sugestión y de la diplomacia, le va a tocar convertirse en militar y aprender a ser militar y aprender a hacer la guerra. Esa es la diferencia tan grande con Napoleón. Y sobre todo el arma predilecta de Bolívar va a ser la palabra. Así como Napoleón era como los reyes de Francia, la última ratio eran sus cañones, la última ratio de Bolívar es la palabra, es el rayo que él va a tratar de convencer y va a tratar de motivar a la gente. ¿Qué características tiene el verbo de Bolívar? Tiene varias. Él escribe un castellano influenciado mucho por el galicismo, porque él había vivido en París y muchas de esas frases rimbombantes que le gustaban eran totalmente afrancesadas, ¿no? Tanto en sus cartas de amor como en sus proclamas, pero son conmovedoras, es decir, ¿no? Cuando le dice a Margarita, solo tú calientas el hielo de mi sangre, cosas de esas, y cuando le dice que manda a decir a los peruanos que él va a cambiar va a transformar el cielo de los incas y que va a cambiar la historia de todas esas cosas, en una emotividad, una profundidad terrible de comunicación que tiene en una época que los periódicos eran muy pequeños, eran locales, en una época que no había televisión, que no había radio, que no había nada. Esas proclamas de Bolívar se transmitían de unos a otros y la gente las copiaba en papeles y se las transmitían a otros. Eso fue lo que hizo la famosa proclama a los granadinos, que llamamos el Manifiesto de Cartagena, donde él plantea sus grandes ideas sobre lo que él quiere que sea el nuevo gobierno, la nueva América, el papel que debe jugar la Nueva Granada, que puede jugar Venezuela. Es de una trascendencia enorme porque es un coronel derrotado que ha llegado de Venezuela, lo acusan de haber entregado al enemigo, a su comandante, al hombre que más admiró en un momento dado de su vida, pero que al desplomársele también le agarró una rabia espantosa que está mirando, ¿no? Algunos psicólogos sostienen que él había visto como mirando una especie de padre, un hombre mayor, de pelo cano, con una vida política, militar extraordinaria, que Francia pues está en el arco de triunfo, y a su vez con una historia de amoríos y amores y relaciones sentimentales con mujeres bellísimas, extraordinarias, de todas clases sociales, inclusive se decía que hasta con las zarinas de Rusia y tal. Entonces,
que se ve algo de Casanova y admirando, pues él lo admiraba por todo, mujeriego, como ilustrado, porque la cultura pues era impresionante mirando, y sobre todo porque era el hombre que él sí, mucho antes de la Revolución Francesa, mucho antes de todas estas cosas, desde muy joven él había sido partidario de la independencia. ¿Por qué? Porque recordemos que antes que la Revolución Francesa, ¿qué fue? La independencia de los Estados Unidos. Y por alguna razón de política muy compleja, España, en vez de haber apoyado a los reyes de Francia en sus luchas, a los reyes de Inglaterra en sus luchas, se va a favor de la independencia de América. Quizá por la rivalidad comercial que había, porque obviamente los bucaneros ingleses vivían atacando a los barcos de la Armada Española, entonces va a apoyar la independencia de Estados Unidos. Y como ya sabemos todos, Miranda es uno de los capitanes que manda a España a luchar por la independencia de Estados Unidos. Y allí conoce a los más importantes de los fundadores de Estados Unidos, a Washington, a todos ellos los conoce, de tú a tú, y eso va a facilitar que después de ese contacto que tiene Bolívar con Miranda en Londres, se convierta ya en algo mucho más trascendental y consigan ellos que Estados Unidos apoye una expedición de Miranda y de Bolívar a América. Pero todo eso gracias a los contactos personales que tenía Miranda y un poco a los fondos que conseguía Bolívar y su hermano, que su hermano entre otras cosas le encarga a la Junta de Caracas que compre armas en Estados Unidos y él las compra, y al regreso a América su hermano mayor se ahoga con el barco y con las armas. Entonces Bolívar pues le toca también perder a su, no solo ha perdido a su padre muy joven, más o menos, su madre adolescente apenas, sino que además pierde a su hermano y le toca asumir la jefatura de la familia y heredar también. Bolívar eh, rompe con Miranda, ya vemos, se va para Cartagena, lo entrega, se va para Cartagena, produce ese manifiesto y ahí demuestra ser un visionario, ¿no? Es uno de esas grandes incógnitas que no tiene antecedente. Lo que hace Bolívar es una cosa nueva, novedosa totalmente. Enfrentaba el derrumbe del Imperio Español de América, pero ya con la experiencia de esas crudas batallas que hubo en Venezuela, él le dice a los granadinos, mire señores, esta cosa es también trayendo mercenarios, es contratando gente que sepa armarse, que sepa disparar, que sepa luchar, que tenga experiencia en la guerra. Porque nosotros con ciudadanos, buenas personas, que les damos una escopeta, que saben de queridos, que han estado en cacerías, seguramente a enfrentar al enemigo no vamos a lograr nada. Porque él ya había observado que eso en Caracas no había funcionado. En Caracas la guerra había llegado a tal grado de pasión, de ensañamiento, de sangre, que se tenía que tener gente muy experta para poder ganar la guerra. Entonces, también a veces se escribe un mensaje, no sabe a quién va a llegar, un mensaje que él dirige al gobierno americano, a los granadinos, pero hay un Camilo Torres que no se le ha dado el verdadero lugar que viera tener en la historia de Colombia, y Camilo Torres, que es de Popayán, que es un jurista que se ha formado en el derecho y todas estas cosas, le llega a la proclama y se conmueve. ¿Qué es esto que está pidiendo este hombre, que pide una república, que pide que hagamos esto, que hagamos estas cosas, que demos la libertad a este país de esta manera, de esta otra? Esto en plena patria boba, lo que Nariño llamó la patria boba, es decir, que estaba peleando una región con otra, provincias unidas contra Bogotá y todas esas cosas. Se produce en esa oscuridad inmensa que había de patria boba y de pequeñez, aparece como una llama en el firmamento esa proclama de Bolívar, coronel derrotado, con el cargo de haber tratado muy mal a Miranda, haberlo entregado. Miranda a morir en prisión. Eh, le dan un mando menor. Rodríguez Torices, que era primo de Castillo, con el que va a tener grandes fricciones en Bolívar, le da un cargo menor a órdenes de Labatut, un francés
como de origen ahí, caribeño, ¿no? Iba a estar, le va a dar una orden a Bolívar que se quede en una cosa que llamaban una barranca, un barranco, ahí había 4 chozas en un sitio, pues el río Magdalena, y se quedaba a quedar ahí vigilando lo que pasara por ahí, es decir, alejándolo de todo, por ahí no pasaba la historia, por ahí no pasaba absolutamente nada, era como una especie de castigo terrible a que este Lavatur va a someter a Bolívar. Pero Bolívar había tenido relaciones de amistad, simpatía con mujeres en Cartagena, con algunas de Monpós. Monpós era una ciudad en esa época muy importante porque por ahí pasaba todo el comercio de ida y venida, hasta ganado llegaba de Venezuela, oro, y hacían las famosas filigranas. Es decir, Monpós era importantísimo, es la isla continental más grande de todo el mundo. La señora de Castro, como todos lo conocemos, una de las amigas de Bolívar, se va a entusiasmar con la idea de Bolívar que le ha planteado a Camilo Torres de que le ayude a liberar Venezuela para que él ya liberada Venezuela pueda liberar la Nueva Granada. Esa es la idea de Bolívar. Va a después ser al contrario, pero lo mismo, el mismo resultado. Entonces ella le regala, dicen que como 200, 300 caballos, no recuerdo exactamente el número, que era como regalar unos carros nuevos en aquella época de hoy, ¿no? Entonces con estos caballos y con la gente de la mejor sociedad y sus empleados, sus dependientes de ellos, de Monpós, es que él va a hacer su primera expedición. Entonces, la proclama en Cartagena, ¿no? Pero Cartagena tenía un gobierno propio en ese momento, tenía un gobierno federal, ¿no? Y el apoyo de mucha gente de Monpós y de gente que se va reuniendo en el camino. Pero antes de eso, antes de esa expedición, lo va a poner a prueba Camilo Torres y llega a Bogotá. Entonces, eh, para muchos, Bolívar en Bogotá causaba, Bolívar era un hombre hiperactivo, un hombre emotivo, un hombre nervioso, o maníaco en algunas cosas, explosivo a veces. Entonces, en una Bogotá taciturna, tranquila, moderada, ¿no? En esta altura, 2.600 metros sobre el nivel del mar, que llega este personaje, pues, y llama mucho la atención. Para algunos es sencillamente un jacobino, ¿no? No lo ven sino como un jacobino, como una especie de revolucionario, como una especie de personaje tal. Pero Camilo Torres sabe leer el talento de una persona, la inteligencia, la brillantez, el genio, comprende que es el hombre que él necesita en ese momento. Es un hombre que está en gran escala, es decir, que mira las estrellas, mientras aquí mira los zapatos permanentemente, las botas y las alpargatas, para ver qué es lo que iban a hacer y pelear entre ellos. Y eso no es lo que quiere Bolívar. Bolívar no quiere que Santa Fe esté peleando con Tunja, que Tunja con Bucaramanga y que Cartagena con Santa Marta. No, 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 no. Monpós con Cartagena, no, eso no es lo que le interesa a Bolívar, pero es lo que le interesaba en ese momento a nuestros comarcanos de la Nueva Granada. Bolívar piensa lograr de una mente macro que lo va a enfrentar muchas veces a la mente micro del resto de contemporáneos suyos, y entonces él, no, tenemos que ya ir a liberar a Venezuela para yo liberar la Nueva Granada, una cosa grande, y después liberar si es necesario el resto de América. Esto para muchos es un loco el que está diciendo esas cosas, el loco ese caraqueño por ahí que se habrá tomado, que habrá vivido para decir todas las locuras, pensaban algunos, ¿no? Pero, como les digo, Camilo Torres, que no solo era un gran jurista, un hombre inteligente, un hombre muy experimentado, pues él le voy a dar una oportunidad a Bolívar. ¿Y cuál es la oportunidad? Sencillamente lo voy a mandar a que tome Bogotá. Es decir, tomarse una Bogotá desde Tunja, con unas gentes mal armadas, llegar a 2.600, subir, encañonar Bogotá, llevar cañones, traer cosas, no tenían muy pocas armas, ¿no? Eso era un imposible casi lo que le pide Camilo Torres. Pero cuando un hombre quiere hacer la historia y tiene el sentido de la grandeza, pues no se achicó para adelante nada. Bolívar no, en ningún momento le dijo a Camilo, no, es que yo tengo muy poquita gente, tengo muy poca pólvora, muy pocas armas, no se puede, eso es un imposible. Claro, vamos a liberar a Bogotá. Bogotá había sido el refugio durante toda la época de la Nueva Granada de la gente
que iba a vivir una estable, que tenían unas haciendas, que tenían unos comercios, tenían universidad, tenían iglesia, la gente iba a misa a veces 3, 4 veces al día, era muy tranquila, se bebía buen brandy, se la pasaba sabroso, ¿no? Había unas chocolatadas, esas cosas muy agradables. Por las noches Nariño se reunía, tenía a los jefes de la mayoría de Estados Unidos, ahí los ponía en la sala de su casa para recibir y a especular, una cosa muy agradable. A unas señoras bonitas y queridas que amenizaban todas estas reuniones. Eh, Bolívar no se va a quedar en eso. Bolívar necesita un programa macro que es liberar a América. Entonces va a liberar a Bogotá. Y entra a Bogotá. Y entra cañonazos por todas partes. Va por San Victorino, por todo lado. Ahí tenemos el diario de Caballero, que era un sastre, que dice, ahí llegó ese jacobino, está matando gente, ¿no? ¿Qué tal? Y se toma Bogotá. Y ya sabemos que, pues, obviamente, ¿quién estaba a cargo de Bogotá en ese momento? Del gobierno. El tío de don Antonio Nariño, un hombre muy distinguido, muy valioso, que era dictador en ese momento, el dictador Álvarez, que tenía una característica que generalmente se vestía mucho al estilo del siglo XIX, con unas capas, unas cosas, salía, era muy respetado. Entonces ya después de que los derrota, Bolívar los trata con mucha magnanimidad, pues entonces resuelven hacerle un homenaje a Bolívar, una cena, la famosa cena santafereña, con buenos vinos, buen licor, buena comida, todas esas cosas. Y de repente Bolívar, que está allá como ya él tomaba champán nada más, dice, oye chico, le dice Álvarez, ¿y por qué combatiste de esa manera tan terrible contra mí? Somos de los mismos. Es que me habían dicho que tú eras un jacobino, le dice Álvarez. Dice, no, jacobinos son los realistas que un día vienen aquí a Bogotá y los van a acabar a todos ustedes, le dice Bolívar. ¿No? Entonces se ríen porque consideraban que Bogotá era inexpugnable. Y si uno piensa a 2.600 metros de altura, a pie o a caballo, subir a Bogotá, pues lo podían esperar a usted en cualquier lado y balearlo y liquidarlo. Entonces, esa era la protección que durante 300 años se había tenido Bogotá, en toda la época del imperio. Entonces era la tranquilidad y no llegaban las enfermedades, esas malarias y esos paludismos, todas las cosas no llegaban a Bogotá. Entonces, era en cierto modo una ciudad pequeña pero privilegiada en ese campo de la salud, de la buena vida, de un pasar tranquilo, eso sí, lejos de la historia. Es decir, por acá, pues, en esa época no pasaba la historia. La historia llega con Bolívar. Ha llegado, pues, ocasionalmente con Jiménez de Quesada y eso. Pero la historia llega a nosotros con Bolívar. Y eso no lo podemos olvidar nunca. Es decir, él es el que magnifica y le da trascendencia a todo eso y logra conmover a los bogotanos también de que luchen por una idea macro, por una idea de América, por una libertad de toda la región y lo consigue. Es decir, mucha gente en Bogotá y el pueblo bogotano va a ser leal a Bolívar siempre, hasta la muerte. ¿No? Lo van a querer, lo van a proteger. Pero claro, va a haber un círculo de enemigos. ¿Quiénes van a ser los mayores enemigos de Bolívar acá y en todas las capitales, en todos los pueblos de América? Pues los antiguos monárquicos, nunca le van a perdonar porque haya acabado con la monarquía. Y los civilistas enfermizos que había, porque no querían que los que han libertado se apoderaran de todo el gobierno, de todo el poder, pues son los intereses creados que son los que pues, mueven la política y eso. Entonces, eh, pero hay que recordar que Bogotá antes, cuando estaba Nariño al mando, fue la primera ciudad importante que le mandó fuerzas a Bolívar para que pudiera hacer su campaña en Venezuela. Cosa que Bolívar jamás va a olvidar, porque una de las cosas que tiene Bolívar y que tiene el hombre superior es que nunca olvida al amigo, nunca olvida al que le da la mano, nunca olvida la cara que en un momento fue solidaria con la gente. Entonces, él le va a ofrecer a Nariño, cuando Nariño le regresa a América, le ofrece la presidencia que está en el Congreso de Cuba, ¿no? Por encima de que Santander y otros personajes eh, que no querían a Nariño trataran de impedir eso, no, él le reconoce a Nariño que él le ha ayudado, que ha estado prisionero, que ha estado en Europa, no lo reconoce, no nombra una característica de Bolívar, al que tiene mérito, al que merece un honor, no se lo niega nunca, jamás, así no le guste, ¿no? En ese sentido, pero también al que abusa de los dineros públicos, al que
carece de lealtad, de hidalguía, de dignidad, de valor. A las raposas los detesta. Entonces él va a tener lo que llamaban las raposas jurídicas, no le van a gustar, esos que están negociando, que están haciendo trampa a toda hora, que están jugando con el Estado, sencillamente los abomina. Entonces, obviamente hay un país político que se forma en todas partes en torno de la minucia, en torno de la cosa pequeña, que son los que manejan los dineros de la ciudad. España había desarrollado el sistema municipal más importante del mundo en aquella época. Entonces los cabildos tenían una gran gobernabilidad. Es cierto que había presidente, había virreyes, había todas estas cosas en América, pero los cabildos decidían sobre la política urbana, ¿no? ¿Quiénes eran los que van a estar? Los descendientes de los conquistadores, de los personajes centrales, de los principales personajes de cada ciudad. Entonces ahí se ha formado, digamos, una pequeña aristocracia eh, democrática dentro de un sentido aristocrático, si se puede decir, que no es contradictorio. Los cabildos y la delegación de poder entre los americanos habían hecho que el imperio durara 300 años. ¿Cómo? Porque los que defendían el imperio no eran solo las tropas españolas, que eran muy pocas las que llegaban a América, sino los criollos. Los criollos eran los que defendían el imperio de los asaltos de los bucaneros, de los asaltos de fuerzas europeas, inglesas, holandesas, de todas partes que nada apoderadas de América. Solo cuando se rompe esa unidad entre el criollo americano y la corona, es cuando es posible que se haga la independencia de América, haya la ruptura total entre los dos. Y se produce en gran parte a partir del sitio de Cartagena. El sitio de Cartagena no es solo que sea la ciudad heroica, no es solo que sea, no es que haya muere un accidente demasiado importante. Ese sitio duró bastantes días y América, el mundo estuvo pendiente de lo que pasaba en Cartagena y se luchó con un coraje, con una dignidad, con un valor, ¿no? Eso conmovió prácticamente el mundo en su época, ¿no? A través de los sistemas de comunicación que había entonces. Y quizá por eso mismo, y que Bolívar estuvo allí, va a tener tanta trascendencia en el futuro, esa actividad que se da ahí y va a llevar a que recrudezca la guerra-muerte y que no se pueda lograr una paz negociada con América, con España. Hubiera sido el ideal, porque si ustedes miran, Argentina y Chile, inclusive Perú estuvo a punto de volver a la corona, es decir, uno de los grandes problemas que va a tener Bolívar en el Perú, y, pero de una magnitud enorme, es que ni el pueblo peruano ni la aristocracia peruana querían separarse de España, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban muy ligados, una ligación íntima, era el corazón de América ligado a España. Entonces ellos, claro, tuvieron que aprovechar el momento de la ocupación de España, pero querían quedarse en el poder. Para ellos, pero teniendo una liga, una relación buena con España. Entonces ellos, si se podía hacer algo pacíficamente, lo preferían y lo mismo preferían los argentinos con España. Pueyrredón y estos personajes. Pero Bolívar, que es un visionario, en esa carta famosa de Jamaica, él habla ahí del destino del futuro, ¿no? Pero él no tiene una bola de cristal. Él no tiene la biblioteca de Washington para analizar sociológicamente, políticamente, todo qué es lo que va a pasar en América. No tiene gente que haga encuestas, no tiene información de sociólogos ni nada. Sin embargo, allá en Jamaica, en medio de ese calor que hace allá a veces, yo estuve una vez en un carnaval allá, que es un calor terrible pero agradable, ¿no? Y se pone a pensar en el futuro de este continente, y con esa mente febril, con esa genialidad que tiene a veces, él dice, el país que está más la región que está más destinada seguramente a la libertad, va a ser Chile. Chile, esos están preparados. Chile tiene unas características enormes, especiales, que ha tenido allá un sentido de la hidalguía, un sentido de respetabilidad, de servirle al país, de su clase dirigente, una cosa, los pelucones, todo eso era algo fuera de serie, lo de Chile, y unos militares importantísimos
que jugaron un papel al principio de la independencia a favor de Perú. Él dice que Perú tiene el problema que tiene oro y esclavos. Dice que el problema de oro y esclavos es, digamos, para utilizar palabras de ahora, es como una especie de cáncer para lo que él ve, porque dice, los esclavos no ven bien al que tiene el oro y el que tiene el oro no ve bien a los esclavos, y entonces se forma una amalgama ahí que no es buena ni para los unos ni para los otros. Entonces no le veo un futuro democrático importante al Perú, ¿no? La Argentina considera que es un país destinado al desarrollo muy importante. Ya en ese momento lo era, desde el punto de vista agrícola, vinícola, de todo. Y dice, Nueva Granada y Venezuela se unirán, y Quito, ¿no? Pero para que puedan unirse y mantenerse libres, hay que liberar a Perú. No podemos permitir que Perú se quede con las monarquías, porque obviamente después esto va a ser terrible. Entonces, eh, uno ve esa carta de Jamaica y dice, es el delirio de un demócrata, de un visionario, es algo pues sensacional, que a través de los años sigue vigente, es decir, más de 200 años, y vemos nosotros que ya, por ejemplo, en Chile, donde hay un presidente de izquierda, el tal Boric, ¿no? Ya el 50% de la población está en contra de él, y el sistema principia a funcionar, los anticuerpos de la democracia van a funcionar, y se van a enfrentar a él, y muy posiblemente derrotarán otra vez al comunismo en Chile, pero democráticamente, es decir, Chile ha tenido instituciones, inclusive, bueno, también tuvo su excepcional golpe de Estado, ¿no? Y ha tenido cosas de esas, pero fundamentalmente ha sido la inteligencia política de esa sociedad la que ha logrado que sobreviva como país independiente. Y ya vemos que el gran problema para América, para el futuro de América, de las naciones republicanas y las que él estaba libertando, era el Perú. Perú muy rico, muy extenso, ¿no? De Caracas a Lima hay como 5.000 kilómetros más o menos, ¿no? Entonces, de los 5.000 kilómetros a caballo, eso es mucho, ¿no? 4.000 y pico desde acá, en Bogotá, ¿no? Claro, por barco se iba mejor, pero para llevar las tropas, para todo eso no teníamos una armada, no teníamos esas cosas, tocaba a caballo. Entonces, y atravesar zonas donde la población era partidaria, la corona era partidaria de España. Entonces nos va a tocar hacer una guerra primero terrible en Venezuela, más suave en la Nueva Granada, y después nos va a tocar ya seguir con una guerra que va a tomar fuerza otra vez en Quito, y luego que está el Perú. Y como saben, pues cada vez que uno quiere ir a Quito, cada vez que uno quiere ir a Perú, tocaba pasar por Nariño. Eso es lo que se llama el departamento de Nariño, ¿no? O sea, por Pasto. Y Pasto, que es una ciudad también montañosa, muy interesante, una gente, unas guerrillas formidables, es decir, nada más parecido a las guerrillas vascas que las guerrillas de Nariño, ¿no? Es muy curioso que en Nariño se haya heredado de alguna manera ese sentido místico a favor del rey, a favor de la corona, y dispuestos a sacrificar a todo, a dar la vida por la corona. Entonces, los pastusos van a luchar por la corona y van a derrotar a todos, van a derrotar a, no hay que ver, a los primeros que salieron de Popayán, con Majuslan y con estos personajes que fueron Cabal y todos esos que fueron allá a pelear por la libertad, allá los derrotan. El propio don Antonio Nariño, que lleva el nombre Nariño en honor a él, es derrotado allá. Pero no solo a tiros, a piedra prácticamente, de esas grandes montañas lo derrotaban a uno. Por estos realistas que están luchando por la legitimidad, por la religión católica, por su terruño y por su sentido del orden arraigado que tienen todavía hasta hoy. Entonces ahí se da uno de los momentos de Bolívar más difíciles. Pero ¿cómo hago yo con estos pastusos? En una carta propone detenerlos a todos y llevarlos para Maracaibo, allá sí los derrite el calor, como llegan allá, aunque es lo que va a pasar, ¿no? En el Guaitara lanza algunos amarrados ahí, un abismo terrible que hay allá. Pero está desesperado porque es la llave
Pasto es la llave de Quito y de Perú, o la llave de la Nueva Granada. Es decir, si Pasto está con los realistas, la Nueva Granada está en peligro siempre. Y además ejerce un influjo sobre personajes del Cauca, sobre personajes muy curiosos como José María Obando, sobre José Hilario López, sobre una serie de elementos que, como todavía no había las definiciones fronterizas que van a haber en esta parte del mundo, un día están con Quito, otro día están con Popayán, otro día están contra Bogotá, ¿no? Está en formación la nacionalidad. Entonces Bolívar decide enfrentar, que hay que enfrentar a Pasto para poder pasar las tropas, si no, nunca pueden liberar a Quito ni el Perú. Y es así como varios de sus generales, sus mejores generales, Torres, varios que mandan, son derrotados por los pastos, pero uno tras otro. Y él mismo lo frenan ahí, una batalla decisiva que tuvo con ellos, que quedó medio en tablas, porque Sucre lo había mandado a Bolívar a liberar Quito, y Sucre había pasado en barco al otro lado y había ganado la batalla, famosísima batalla allá en Quito, ¿no? En uno de esos volcanes, toda la ciudad de Quito, cuando él está dando la famosa batalla por liberar a Quito. Entonces se enteran los realistas, primero en Nariño, como era lógico, porque él estaba de esta parte de acá hacia el sur, se enteran que ya Sucre había derrotado a los fuerzas realistas y resuelven capitular con Bolívar, pero consigue una capitulación donde Bolívar les perdona todos los bienes, todas las cosas que Bolívar no sabe que Sucre ha triunfado. Entonces, ya triunfado después de haber tenido la única derrota que tuvo en su carrera militar, que es que llega a Quito y su profesor, instructor militar y todas esas cosas, persigue a unos realistas, y entonces Sucre da la orden de que lo siga, creyendo que tiene ha tenido un sistema de espionaje, algún sistema de conocer qué es lo que está pasando sobre el terreno. Él estaba recién llegado, entonces llevaba más tiempo, ¿sabes? Y resulta que era una trampa a los realistas y por poco le acaban el pequeño ejército que acaba de llegar Sucre a Ecuador. Pero se recupera como los grandes generales y va a ser ya la pareja, va, así como hay una pareja criminal, ¿no? Llamaban los griegos, ¿no? El incu y el sucu, uno que piensa y el otro que actúa, cuando no se conocen, se convierten en la pareja criminal. Hay también en la política a veces una pareja que Engels y Marx se conocen, entonces viene el uno tiene la matemática, el otro tiene la economía, el otro tiene el odio social, el otro tiene la plata, tal. Y se ponen esos estallan los personajes de la historia. Sucre tenía la formación militar estilo Napoleón, ¿no? Era un militar, descendiente de militares por muchas generaciones. Los antepasados habían estado en todas las guerras que tuvo España, todas las guerras de Francia, entonces, Bélgica y tal. Entonces, tenía ese sentido de lo militar, de lo castrense, el golpe de mando, la decisión, el coraje, el hacerse obedecer, la visión de dónde era la debilidad del otro, la capacidad estratégica y una capacidad sobre todo de formar militares, de formar de campesinos que llegaban a donde ellos, que nunca habían portado un arma, enseñarles a portarla, enseñarles a que había que mirar muy bien el objetivo, a disparar sin temor, todas estas cosas. Y Sucre de la nada formaba tropas disciplinadas, correctas, y eso le va a ayudar muchísimo en la carrera con Bolívar, porque recordemos, primero, las tropas españolas en América eran pocas, ¿no? Las tropas que llegaron con Morillo eran pocas, 12.000, 14.000 hombres que llegaron, ¿no? Y había otros tantos que estaban aquí de antes en América que no eran tampoco muchos, pero la población apoyaba a la corona. Entonces, el factor militar y el factor población que los apoyaba fue lo que dificultó tanto la guerra y la hizo tan difícil y tan sangrienta. Al punto que tenemos, a partir de donde estaba Pasto, hacia el sur de América, ¿qué encontramos? Encontramos Perú, donde había un gran sentimiento a favor de la corona, Quito, donde un gran sector estaba a favor de la corona también. Y entonces eso va a dificultar toda la guerra. Entonces le va a tocar a Bolívar. Ya no son como cuando la batalla de Boyacá, cuando llegó a los llanos, que todos lo aplaudían y lo querían y que no.
y hay hostilidad, tiene que luchar en un medio hostil, donde unos pocos van a entender lo que él quiere. Entonces se va a tener, ya pues, en vista de que los Pastos se le revela otra vez, le va a tocar mandar a Sucre, su mejor general, a que se tome Pasto. Y una noche de diciembre, una tarde diciembrina de esas, entra Sucre con el batallón rifle y otro poco, y eso, bueno, muy duro, le dieron duro a la población, estaban a las iglesias, algunas cosas, eh, que no era la orden de Sucre, pero la rabia que tenía, porque hay que recordar que ya un momento en que se odiaban las tropas porque los habían vencido muchas veces, habían matado a muchos de ellos, se produce un choque muy fuerte entre zaristas y patriotas, no, no tan terrible como el que hubo en Cartagena, desde luego mucho menor, pero muy fuerte, que nunca olvidan allá en Nariño, porque ellos eran a la edad del rey. Y bueno, entonces meten en cintura, ponen en cintura a los pastusos, y ya se inicia de verdad, en serio, la continuidad, pues Sucre ha logrado ya la libertad a Quito, y viene la lucha por libertad en Perú, pero también al mismo tiempo, después del Congreso de Cúcuta, después de la instalación, que Nariño la había instalado y esas cuestiones, habían logrado enredarlo en un lío de faldas y una serie de problemas. Si está enfermo de salud, se va a retirar Nariño de la política. Y esto. Bolívar va a tener que escoger a quién, a un personaje nuevo, porque habían muerto muchos de los grandes dirigentes de la Nueva Granada. Entonces va a escoger a Santander, que era un personaje que había sido rebelde en Cúcuta cuando él iba para Venezuela. Bolívar le dijo, si no me sigue lo fusilo, pero no lo fusiló. Y después en el llano le prestó servicios a la causa de la independencia, que Bolívar valoró, no era rencoroso, y luego se le metió mucho a Bolívar porque era capaz, era competente, y lo va a dejar en el poder. Entonces hay una carta muy curiosa de Santander a Sucre, que eran amigos, se habían conocido ahí. Le dice, bueno, tú te vas para la gloria, yo me quedo aquí en los negocios, en las cosas de la administración y tal. O sea que no me va a tocar la gloria. Y evidentemente a Santander no le toca la gloria. Para que le toque la gloria hay otra carta a Bolívar que le dice, mire, si usted quiere la gloria, venga a pelear conmigo aquí en el Perú. No, venga a pelear. No, Sucre, Santander esencialmente es un administrador, es un político, no, pero al poder se llega no solo por las armas, no solo por la gloria, sino se llega por muchas partes, ¿no? Inclusive hay un cuento de un de Le Fontaine, famoso, de un águila y una lombriz, ¿no? Esa águila volaba, ya, esa águila era impresionante, siempre estaba en las alturas, mirando, de repente descendía. Y había visto por allá, con esos ojos de águila que tiene fama, a una lombriz, abajo, la llanura, y un día se la encuentra arriba, en una cumbre. Y se impresiona, ¿y usted cómo llegó hasta acá? Y la lombricita le dice, arrastrando. Entonces, al poder también se llega arrastrando. No digo que Santander sea el caso de él, ¿no? Pero muchos llegan a través de ese método de arrastrarse, de la adulación, de la pequeñez, de todas esas cosas. Y es toda esa gente que va a surgir en medio de los contratos, en lo que habían sido los cabildos tan organizados, vienen los municipios ahora y se van a tratar de quedar con los dineros del cabildo, con los contratos del ejército, con las cosas y tal. Y Bolívar abomina de los corruptos, abomina, saca un decreto en Lima que hay que fusilar a los y fusila un poco gente, ¿no? Pues la Nueva Granada en un momento dado no lo podía sacar porque tenía que fusilar a medio mundo y tampoco podía acabar con toda la gente, porque hay épocas, en esas épocas de cambio, de transición, en que aumenta la corrupción demasiado, que se vuelve casi una costumbre el delito de la comisión y todo eso. Pues hubo un momento de descomposición en el sistema que cuando estaba Bolívar no funcionaba, pero cuando no estaba operaban en todas las ciudades de América. No voy a decir que era Bogotá la más corrupta, ni Lima, ni nada. Entonces Bolívar llega allá y mientras tanto va a ir al Perú, tiene un problema, un forcejeo con el gobierno de Bogotá, y le dicen que según la Constitución debe pedirle permiso al Congreso para poder dirigir tropas en el extranjero. Y ese forcejeo y tal, no, va a ser terrible. Que la situación es tan grave, y son los que estudian la vida de Bolívar, los grandes biógrafos, digamos,
que van en detalle cronológico. Yo hablo aquí de algunos hechos destacados, pero el biógrafo va paso a paso, todos los días, todas las cosas, interpretando, mirando, analizando. No se han puesto de acuerdo aún por qué Bolívar resuelve en un momento dado darle el mando total a Sucre y no seguir la campaña de él. Porque él podía desobedecer a la Nueva Granada. Yo diría que él nunca quiso romper con Colombia porque él había creado a Colombia. Él amaba a Colombia, él idolatraba a Colombia. Colombia era su obra, era lo más grande que había hecho y por eso no se desligaba totalmente de Colombia, porque había tenido que, al romperse, tenía que haber desligado a Colombia. Por eso no tomó esa decisión. Entonces le mandó a Sucre. Sucre a su vez ya lo habían hecho jefe supremo allá de las tropas en el Perú. Entonces se le abre una serie de posibilidades a Sucre nuevas, pero ya la guerra en el Perú, hay que destacarlo, ya es guerra de ejército contra ejército, de fuerzas respetables, veteranas, organizadas, ya no son los simples guerrilleros que estaban aquí en la Nueva Granada y en Venezuela, en los llanos, sino ya son tropas de verdad, tropas muy bien adiestradas, muy veteranas, pues son años y años de guerra que han estado las tropas que tiene Sucre, y entonces se van a enfrentar también a tropas excelentes que han estado luchando contra Napoleón, que han luchado al lado de los ingleses, es decir, ya la batalla final de la suerte de América es entre estas personajes. Y en el Perú va a haber una pugna muy interesante entre si le permiten a Bolívar que ayude a liberar a Perú o prefieren irse para el lado de España otra vez. Luego nos encontramos que importantísimos dirigentes del Perú van a querer volver a la monarquía, llegar a un arreglo con España o tener un monarca de otra parte. En Argentina también se va a hablar mucho de una monarquía. Entonces, ver a Bolívar como el hombre que los puede salvar de momento, pero el hombre que también va a romper los hilos con la corona española o con la futura corona que se organice, y no les gusta eso. Y también algunos quieren, si la cosa se pone muy dura con España, declarar la guerra a muerte al estilo de la guerra a muerte que Bolívar declaró y que después se acabó cuando Sucre negoció con Morillo, precisamente que se acaba este tema de guerra a muerte que es terrible. Entonces, ahí es cuando Bolívar se va a estrellar contra dos fenómenos sociopolíticos inevitables. Una clase dirigente aristocrática, una nobleza encumbrada tan importante como la de Madrid o la de cualquier capital europea en Lima, y un pueblo que por siglos había adorado a sus emperadores incas, ¿no? A sus monarcas. Inclusive hubo allá el sistema decimal es originario del Perú, y era una sociedad matemática. Uno manejaba 10, 10 manejaban 100, arriba estaba el emperador, ¿no? Es decir, era una sociedad muy especial, la sociedad del Perú. Y aunque los incas pues ya habían no eran ni la sombra lo que han sido en el pasado, había una España también aristocrática en Lima y en algunas poblaciones de Perú, que se sentía más afín al rey, más afín a la corona, más afín a su modelo de vida de 300 años y de muchos siglos atrás, que a volver a un sistema primitivo, algún sistema indigenista o una cosa por el estilo. O también les daba temor de quedar dependiendo de Colombia, que es una nación que acaba de surgir de la nada, hecha por Bolívar, con Venezuela, con Quito, con la Nueva Granada. Pero a la larga se impone el hecho de que la capacidad militar de Bolívar, la veteranía de su ejército es superior a la de todos, porque en Chile no hubo las guerras que hubo en esta parte de América, ni en Argentina. Sí, San Martín, siendo un gran soldado, un gran militar, nunca le tocó librar esas batallas tan espantosas, tan sangrientas que tocaron a Bolívar. Entonces se decide por Bolívar, pero con reserva. Ellos piensan, vamos a utilizar a Bolívar. Y seguramente Bolívar piensa, vamos a dejarnos utilizar para utilizar a estos también. Y a la larga Bolívar les va a coger fobia a algunos de esos nobles peruanos terribles y tal, y va a fusilar uno, los va a despojar del poder a otros, y va a tener un choque con la clase dirigente del Perú, que una gran parte lo va a apoyar, lo va a querer, ¿no?
¿se acuerda? Allá un peruano fue el que dijo, ¿no? Su gloria que será como que crece la sombra cuando el sol declina, es algo que los siglos lo van a reconocer, es decir, los elogios que se le han hecho a Bolívar en Lima, el fervor que causó su llegada triunfante a Lima no se da en ninguna parte. Pero como les digo, había delegado el poder de repente en Sucre, que era un jovencito, militar de una experiencia extraordinaria, de los 14 años peleando, pero que era un muchachito, muy joven para la época. Pero claro, el Bolívar lo había catalogado como la mente mejor organizada, que tenía mucho de Santander, mucho de Urdaneta, mucho de los mejores sociales de él. O sea que era una persona prácticamente genial en lo militar. Entonces Bolívar, a Sucre le va a tocar librar la batalla de Ayacucho como general, pero bajo el prestigio, bajo el manto y el apoyo total del Libertador, que no va a dirigir esa batalla, ¿no? Y esa batalla de Ayacucho no es la batalla del Perú, no es la batalla no es la batalla de América, es la batalla que define el destino americano y que va a mostrar la capacidad después de 300 años de historia, después de 300 años de estar mezclados españoles y criollos y de estar esta hispanidad de gente en América, ya somos mayores de edad. Entonces, vamos a la guerra, porque debíamos hacerla por una negociación. Traigan un hijo unos príncipes de la corona, como querían algunos diplomáticos en aquella época, y denos la libertad, y entendemos cómo va a pasar en el Brasil, pero no. España quería quedarse por medio de las armas, pero ya las armas las maneja mejor América. Entonces van a tener un genio en la guerra que es Sucre, y que va a librar una de las batallas más espectaculares, más extraordinarias, donde los actos de valor del bando patriota y del bando español, el bando monárquico, van a ser extraordinarios, es decir, el papel de Córdoba, el papel del general Valdés, español. Y hay gente de toda la América, y había banderas de toda la América, de todas las naciones americanas están apoyando a Sucre. Eso es algo conmovedor, algo extraordinario. Y un virrey La Serna que lucha hasta el final, que es herido, que está combatiendo, es decir, él está luchando por el imperio español, que no se deshaga. El general Valdés buscando la muerte en medio de la batalla tampoco, y así otros generales españoles, y los famosos incas, descendientes de los incas, al lado de la corona española, porque el derecho de Indias, el respeto por el indígena se había establecido después por el impulso de los jesuitas, el impulso de los derechos humanos y todas las cosas. Ellos estaban con la corona. Pero había que forjar un mundo nuevo, había que hacer la historia de nuevo. Entonces Sucre da la batalla hasta el final y los vence. ¿Y qué hace Sucre? Al derrotar al virrey, a derrotar las tropas selectas más importantes que había en el mundo en ese momento. No en América, en el mundo. Eran las tropas españolas. Y como ya vemos, habían derrotado a Napoleón, habían liberado a España, habían hecho de todo. Bolívar, Sucre, que era un militar, pero también era un político y era un diplomático. Lo primero que dice, ustedes no van a perder sus bienes, no los voy a meter presos, no los voy a asesinar, no voy a tomar venganza de todos los crímenes, todas las cosas que van a hacer. Ustedes pueden volverse a España si quieren y sus bienes se les van a respetar. Y le manda una carta bellísima a Bolívar contándole lo que acaba de hacer y Bolívar le da el respaldo total. Muy bien, porque esa es la grandeza. La grandeza es cuando el vencido está derrotado, después de tener liberado esta América, nos sentimos mayores de edad, no vamos a destruirlos, no vamos a pisotearlos, todo lo contrario, vamos a respetar su dignidad, sus bienes, todo. Y esa es una lección que le da Bolívar y Sucre, le da a la historia del mundo, ¿no? Y después de eso viene una etapa que ha sido relatada por mucha gente, es la etapa de Bolívar en Lima, una etapa, pues, las limeñas eran consideradas las mujeres más bellas del mundo en aquella época, de una figura, de una dulzura, de una gracia, es decir, esa mezcla española y toda clase de las regiones de España que se da en Lima era algo extraordinario. Y Bolívar disfrutaba muchísimo, más poéticamente que otra cosa, lo más que era exagerado, pero él disfrutaba con esas damas chilenas, con su ironía, con sus versos, con su finura, con los ágapes que le hacen y todas estas cosas. Y entonces Bolívar va a vivir ahí una etapa, digamos, como
paradisíaca en algunos aspectos, ¿no? Rodeado de mujeres bellas y del amor de Manuelita, que ha hecho coronela, hecho estas cosas. Pero a pesar de que él está ya en esa vida, en lo que es el centro de todo, los diplomáticos dicen que nunca un personaje fue tan adulado como fue Bolívar en Lima, pero Bolívar no piensa en otra cosa que en Colombia, en la Colombia que él ama, en la Colombia que él ha creado, en Venezuela, en la Nueva Granada. Y cuando está en lo mejor de su vida en Lima, decide venirse acá porque se ha enterado que la economía está al revés, que Santander no ha podido manejar estos países, está en una reyerta total con Páez, que se está destruyendo Colombia, y entonces él decide dejar esa vida de placeres, esa vida de donde lo adulaban, lo comparaban con el sol, ¿no? Él y se va a ir, va a regresar a Nueva Granada, donde le dice que tiene que pedir al Congreso para regresar. Obviamente no lo pide, llega con sus tropas, ¿no? Ahí, en algún sitio, uno de los primeros afiches políticos que se hizo en Colombia, lo hace un señor, uno de los santanderistas diciendo, defendemos la Constitución, no sé qué, que cumpla la Constitución, alguna cosa. Y el general Herrán, que iba con Bolívar Rosso de Canes, le da unos hablazos al aviso y lo tumba, ¿no? Entonces llega a Bogotá, pero si no hubiera sido Bolívar, si hubiera sido un guerrero únicamente el que llega a Bogotá, fusila a Santander, ¿no? No lo fusila, le acepta muchas de las explicaciones y quiere llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque él amaba a Colombia, quería integrarla a todos. Él tenía gente que no lo quería, gente que lo odiaba, gente que lo abominaba, y uno se da cuenta en eso a través de su correspondencia, pero a cada cual trata de darle su valor, de darle su importancia, su trascendencia. Cuando viene acá, pronto se encuentra que todas las cartas que le han enviado, que la economía en Colombia estaba buenísima, que la Nueva Granada era una prosperidad, mentira, era un desastre, la corrupción campeaba por todo lado, y Venezuela peor, en manos de Páez. Y se da cuenta que la antipatía que tenían Páez y Santander de tiempo atrás, pues llega ya a un grado terrible, y entonces viaja, viaja a Venezuela a tratar de poner orden. Y allá en algún momento, en una cena, le dice a Páez, no se le olvide que yo he sido como el sol para ustedes, el que les ha dado luz en todo, el que los ha apoyado en todo, no los he hecho a ustedes. Pero un trabajo terrible lograr domar a ese llanero, que era epiléptico además y que tenía un sentido del poder y de ejercer la violencia terrible. Pero lo logra controlar, lo logra dominar, pero poniendo solo bajo su voluntad, su dominio, pero ya no acepta el dominio de Bogotá. Entonces ahí viene, pues, es el final es el naufragio de los dioses, ha dicho alguien, con una frase poética, porque Bolívar ya está enfermo, muy enfermo. Bolívar ha probado todas las aguas buenas y malas de todo el continente, ha tenido todas las enfermedades que se daban tropicales y todas las cosas, ha sido picado. Y en estos días en Ucrania nomás un grupo de avispas, de abejas, sacó corriendo a unos soldados rusos. Imagínense lo que sería Bolívar en el llano, en todas esas cosas, con todos esos fenómenos tropicales que había. Entonces él estaba muy joven, estaba joven todavía para, si pensamos, él va a morir de 47 años, pero ya todos los que lo veían principiaba a ver un poco gastado, mucho mayor, lo veían por esa vida tan intensa, esa vida de lucha que ha llevado. O sea, recordemos que nos cuenta Leri que él le dictaba a sus secretarios y estaba al mismo tiempo leyendo un libro y pensando algo de estrategia y viendo ya le dio de comer a los soldados, ya tal. Es decir, era una mente en ebullición. ¿Qué está pasando en Francia? ¿Qué está ocurriendo en Inglaterra? ¿Qué ocurre en este momento en los Estados Unidos? ¿Qué pasa con Lord Tal? Es decir, una mente dedicada a varias cosas al tiempo, ¿no? Y muchas veces en las campañas le tocaba disfrazar a un tipo de Bolívar para que lo presentara a un pueblo, así de corvado, en un caballo y tal, y con una muchacha parecida a Manuelita. Y en alguna vez Manuelita se prestó para eso también, por si alguien trataba de asesinarlo o alguna cosa, no lo pudieran asesinar, ¿no? Porque, como les digo, los
enemigos de Bolívar realistas, los que eran de otras corrientes, los que eran de otras tendencias, eran muchísimos en América. Entonces, la vida de él fue una vida de una tensión total. Y a pesar de ese amor infinito que tuvo por Manolita y por otras muchachas, fue una vida de una soledad también absoluta, la soledad del poder, pero es el poder itinerante, como era en la antigüedad, como fue el poder en muchos aspectos de Alejandro Magno, por ejemplo, en cierta forma de Napoleón y algo de César, un poder cambiante, un poder que es como un torbellino, en el cual hay que adaptarse cada vez que se viaja, cada vez que se va a un lugar, a una nueva situación, a un nuevo desafío, y también a un nuevo apoyo femenino, porque el hombre sin el apoyo femenino, sin esa cálida electricidad que le da a la mujer, no puede sobrevivir. Entonces Bolívar, muchas veces todas esas relaciones femeninas que tuvo, son también, es como una pila, él encuentra una pila que lo recarga, sin el apoyo femenino, Bolívar se hubiera desintegrado, ¿no? Porque él había perdido la madre, había perdido la esposa, había que varias de sus queridas habían muerto también, de todas trágicas. Entonces él necesitaba ese afecto femenino que espontáneamente se lo daban sus admiradoras y eso lo mantenía vivo y finalmente la que más le va a dar ese apoyo y ese afecto pues va a ser Manuelita, que ese amor se va a eternizar en ambos y no podemos concebir en un momento dado a Bolívar sin Manuelita ni a Manuelita sin Bolívar. Entonces es la pareja, la pareja amorosa, la pareja sentimental, es la joven que le da impulso al hombre mayor, el que lo anima y es la etapa más difícil, más dura, más angustiosa de Bolívar. A su vez una etapa de un romanticismo, de una comprensión extraordinaria que nos demuestra que Bolívar era, en medio de esa grandeza, en medio de esa capacidad de guerra, en medio de su talento político que era extraordinario, era también una criatura que necesitaba afecto, que necesitaba ternura, que necesitaba una mujer que lo acompañara, y esa fue Manuelita. Entonces yo creo que hasta ahí podemos llegar hoy dejando a Manuelita ahí en el aire. Eh, yo creo que dejamos ahí en Manuelita, que por desgracia no pudo viajar a Santa Marta a despedir a Bolívar, siquiera no la dejaron. La expulsaron de Bogotá, después va a parar a Paita. Pero eso es para un capítulo diferente. Dejemos la historia hasta aquí, ¿no? Y ese testamento, ¿no? Que si muero, si cesan los partidos, moriré tranquilo, me iré tranquilo al sepulcro, dijo Bolívar, ¿no? Cesan las facciones. Pero todavía, cuando tenemos que lograr la unidad americana, ni siquiera logramos la unidad colombiana de la Nueva Granada. Es decir, no tenemos control del 70% del territorio. En las ciudades se están volviendo, algunos lugares solo pueden estar los extremistas, los terroristas, los delincuentes. Entonces toca volver otra vez a eso que le dijo Bolívar a Santander. Yo defiendo la libertad, la justicia y el orden. Y ese fue el lema de Bolívar, y ese lema se eleva de actualidad de hoy. Defender la democracia, la justicia y la libertad. Ese es el reto que tenemos hoy, porque si no lo hacemos, vamos a caer en las garras del comunismo, del socialismo, de la anarquía. Y tenemos ese ejemplo grandioso de este hombre que siempre enfrentó la adversidad en las peores circunstancias, sin vacilar. Entonces nosotros tenemos que ir por ahí también. Yo creo, doctor Miguel, que ese es el mensaje. Democracia, justicia y libertad. Magnífico. Espléndida conferencia. En realidad ha sido una maravilla lo que has hecho porque es un recuento muy, muy, muy preciso de una etapa bastante larga, porque has abocado desde la infancia de Bolívar hasta sus puntos neurálgicos de gloria y de dolor para culminar en una forma maravillosa todo lo que él fue y demostrando siempre su grandeza, su conocimiento y su
valor inestimable. De manera que te felicito cordialísimamente por lo que has hecho. Ha sido una maravillosa exposición que yo creo que ha gustado profundamente a los que han tenido el gusto de escucharse. Ha sido un gran abrazo. Agradezco mucho. Ahora, Muy agradecido. Ha sido muy interesante evocar esa figura extraordinaria que tenemos que trasladarla a todos los colombianos, que la entiendan, que la sepan, ¿no? Y que vean cómo era Bolívar, que lo vean en los retratos de verdad, no en esas falsificaciones que han hecho en otros países, sino que vean cómo eran los retratos que se le hicieron en Lima, que se le hizo en Inglaterra, los que le hicieron acá, porque inclusive hasta la imagen de él la han desvirtuado, ¿no? Tenemos que rescatarla toda de nuevo. Así que esa es una labor misionera que te corresponde a ti como presidente de la Sociedad Bolivariana, extraordinaria. Y que quiero felicitarte porque ya van ¿cuántas conferencias? 88, esta es la 88. Imagínate, no, felicitaciones, me parece maravilloso, ¿no? Ese es el espíritu bolivariano, la persistencia. Bolívar era eso, persistencia. Jamás se sentía derrotado, podía estar bajo tierra y seguía peleando. Muchas gracias. Gracias. Ha sido una tarde muy buena. Quiero invitar a los ilustres amigos a ver quién le interesa hacer algún comentario. General Salcedo, adelante. Gracias, presidente. Bueno, ¿qué puedo yo decir de Alberto Abello Moreno? Eso es más o menos, él cogió 500 páginas de la historia. Y cuando iba por la segunda página saltó a la 174 y se devolvió a la 190 y terminó en la 500. Entonces, con esa facilidad que él tiene para ir concatenando los hilos de su cerebro y armonizarlos con cada paso que da, extraordinario. Por eso él preguntó, ¿será que se durmieron? No, lo que pasa es que estaba yo en la página 2 cuando te fuiste para la 170 y era imposible seguir esa huella, pero es una forma de extender la vida de Bolívar desde los primeros días hasta los últimos días y hasta alcanzarse a decir, aún después de muerto seguía actuando y opinando. Eso da la magnitud de un libertador como el que tenemos nosotros. Entonces, verdaderamente ha sido un paseo extraordinario por toda la historia del libertador, en todas las facetas posibles. Yo no tenía ni idea que Páez era epiléptico, ahora sí justifico todo lo que tenía, los problemas que tenía el hombre para poder concatenarse. Él nunca se atrevió a pasar pues la frontera porque de pronto allá tenía los yerbateros que le mantenían su epilepsia. Pero de todas maneras, Alberto, extraordinaria tu conferencia. General, usted sabe cuánto valoro yo su opinión porque usted es de los que más sabe de este tema y que hemos compartido muchos ratos agradables, otras oportunidades hablando de esas cosas de historia. Así que es un placer oírlo. Gracias. Bueno, buenas tardes, distinguidos presidente y miembro de la Academia de Historia. Yo estuve también muy atento a la conferencia de Alberto Abella, que lo conozco y sé de sus grandes capacidades y sobre todo de esa capacidad de síntesis como la que ha demostrado hoy para mostrar las facetas más destacadas en la vida de Bolívar. Yo quisiera complementar un poco, de una manera muy sintética, la condición de Napoleón con Bolívar, porque es que en mi modesto juicio, yo lo digo en el libro que escribí sobre Bolívar, realmente Bolívar tomó
o formó su temperamento, su carácter con la época napoleónica, por varias razones. Él, Así a él le tocó la época, claro. Sí, él cuando se casó conoció a Napoleón a distancia, pero supo de sus glorias, y en ese momento Napoleón era ensalzado por los grandes intelectuales de Europa. Beethoven le compuso la Heroica. Bueno, de todas maneras, ¿por qué? Porque era el adalid de la libertad, de la democracia, de los principios de la revolución francesa, que los estaba regando por toda Europa. Pero luego después volvió y se prendó de la gloria de Napoleón en la llanura de Marengo, cuando lo llevó muy desprovecho, yo creo, Simón Rodríguez, que fue el que lo sacó de esa vida disipada que tenía en París, y lo rescató para su futuro, y lo llevó a Marengo, y allí ve Napoleón desfilar 60.000 hombres que acababan de triunfar en esta batalla magnífica, y se crea la imagen, dijéramos, extraordinaria de Napoleón. Pero esa es la primera faceta, dijéramos. Bolívar acoge en su espíritu el espíritu napoleónico como revolucionario y como, dijéramos, que estaba regando los principios de la democracia en Europa. Pero luego después, cuando regresa a París, a Madrid, y pasa por París y lo ve coronarse como emperador, viene la segunda faceta. Yo, para no hablar tanto, quiero sintetizarles la frase de Bolívar sobre Napoleón, que dice: yo lo adoraba, dice Bolívar, como el héroe de la República, como la brillante estrella de la gloria, el genio de la libertad. En el pasado no se conoció nada que le igualase, ni prometía el porvenir producir nada semejante. Y es el criterio que tiene Bolívar. Y luego agrega: se hizo emperador, y desde aquel día lo miré como un tirano, hipócrita, oprobio de la libertad y obstáculo del progreso y de la civilización. Esa doble imagen de Bolívar, de Napoleón en Bolívar, realmente lo acompañó a él en su espíritu todo el tiempo, porque fue un enamorado de la gloria y al mismo tiempo fue una persona que rechazó cualquier forma de tiranía y de absolutismo. Gracias. Muy bien, mi general. Bueno, me parece que quedaron absolutamente satisfechos y llenos con tu conferencia. Te felicito. Me alegra saber que no se durmieron. Eso ya para mí es muchísimo. Muy bueno. Okay. Bueno. Nuestra conferencia 88ª. Es decir, vamos para las 100 con mucha facilidad. La próxima conferencia, dentro de 8 días, será de nuestro general Salcedo, y también tendremos la reunión que va a celebrar la Universidad Sergio Arboleda con motivo de la condecoración del departamento del Magdalena. Muchas gracias a todos y les deseo una feliz tarde y les agradezco muchísimo su audiencia.